Ya sabemos que en todas las épocas, en todas las edades, los hombres han tenido una preocupación genuina acerca de lo que va a pasar después de la vida. ¿Qué será acerca de la vida eterna? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida después del final? ¿Qué pasa? Bueno, es un tema que no queremos mucho hablar de él porque siempre nos recuerda algo que sabemos que es inminente, que va a pasar en la vida de nosotros. Pero no nos gusta hablar de eso. Si nos preferimos, si usted prende la televisión, en muchos canales y muchos predicadores tratan de eludir la parte de predicar sobre el tema de la vida y la muerte, porque es un tema que no motiva mucho a la gente, y de hecho las personas prefieren hablar de vida más de vida que de muerte, y quieren hablar de prosperidad más que de pobreza, y quieren hablar de abundancia más que de limitaciones, etcétera. Y usted prende todos los canales y entonces los predicadores les gusta predicar un evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde todo, usted viene a Cristo, usted va a ser bendecido, usted viene a Cristo, usted va a ser rico, usted viene a Cristo, usted no tendrá dificultades, etcétera. No creo que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aunque todos seremos bendecidos, porque escuchamos los testimonios aquí, todos vamos a pasar por las mismas experiencias que pasan todos los seres humanos, incluyendo la experiencia final de tener que partir de este mundo. Muchos filósofos y grandes pensadores han especulado acerca de este dilema. Este es un dilema humano. Y se preguntan, ¿y después de esta vida qué? ¿Después de esta vida qué? Solamente escuchamos testimonios de personas que dicen, yo estuve prácticamente muerta y vi cosas maravillosas y vi esto, vi aquello. Escuchamos en la palabra de Dios el apóstol Pablo decir que él fue traspuesto, y dice que si en la carne no lo sabe, en el espíritu no lo sabe, pero que él vio cosas maravillosas, cosas que ningún ser humano ha visto, cosas impresionantes. Escuchó un lenguaje que prácticamente era un lenguaje celestial. En la Sagrada Escritura hubo también varios personajes que expresaron su preocupación al respecto. ¿Qué va a pasar después de la vida? Y por ejemplo, nosotros tenemos a Nicodemo, el capítulo 3 de Juan, que dice, le preguntó al Señor Jesucristo en una reunión privada con él de noche, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque Cristo le estaba hablando a él del nuevo nacimiento. Y Cristo le estaba presentando a él el nuevo nacimiento como un requisito para poder entrar al reino de los cielos. Y él tiene que preguntarle al Señor, Señor, pero ¿cómo puede alguien ya nacer después de viejo? ¿Puede entrar al vientre de su madre y nacer? El carcelero de Filipo dijo al apóstol Pablo y a los que estaban con él allí después del gran acontecimiento de la explosión de la cárcel, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, históricamente vemos que las personas tienen una preocupación genuina, y es genuino, es normal. Yo creo que es razonable. Y por eso nosotros los creyentes estamos aquí hoy. Y por eso las personas que están en pantalla están ahí. Por eso millones de iglesias alrededor del planeta hoy se están reuniendo para adorar a Cristo. Porque nosotros, los hijos del reino, tenemos la esperanza gloriosa de que un día no solamente vamos a vivir con Cristo durante esta vida, pero que vamos a reinar con Él por la eternidad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta lectura que acabamos de tener aquí, la experiencia del joven rico, la palabra dice que era un hombre principal, era un hombre de importancia, posiblemente era una persona que tenía una posición social alta, era joven. No sabemos, históricamente en la nación de Israel, no muchos jóvenes llegaron a tener posiciones altas, y casi siempre las personas que usted conoce
que son muy ricos son personas mayores, ¿verdad? Los dueños de las grandes cadenas de televisión, de cadenas de supermercados, de los bancos, los dueños de los que son CEO, etc. Son ya personas de cierta edad, no son jóvenes. Pero este era un joven. Y la Biblia lo describe no solamente como un hombre principal importante, pero como un hombre rico. Wow, joven y rico, a lo mejor buen mozo. Entonces tenía todo, ¿verdad? Tenía el paquete completo el amigo. Y dice la palabra que él vino al Señor y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, el plan de Dios es bien simple, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos, y voy a hablar hoy aquí, hace como 2 años hablé de un tema parecido, pero aplicado a conceptos aislados, no específicamente de este pasaje y del joven rico. Pero vamos a hablar hoy de cómo nosotros podemos aplicar el plan de salvación usando las letras del abecedario, el A, B, C y el D. Y por ejemplo, en la letra A encontramos que nos dice que el hombre tiene algo que admitir. Y vamos a ver cómo el Señor manejó esta presentación o esta situación con el joven rico. Cuando usted habla con una persona, procure entonces que esa persona en el diálogo con usted y en la presentación que usted hace a esa persona del plan de salvación, esa persona tenga que al menos admitir algo. Y notamos que el Señor Jesús, en su diálogo con este joven rico, procuraba que él admitiera que sus riquezas no eran suficientes. Y que debía admitir que le faltaba una cosa. Versículo 22. Cuando usted conversa con alguien que no conoce a Cristo, la letra A le dice a usted que la persona con la que usted está hablando tiene que admitir que la vida que esa persona lleva ahora, que los recursos que esa persona tiene ahora, que cualquiera que sean las circunstancias por las que esa persona está viviendo y pasando ahora, no es suficiente. Entonces que la persona tiene que admitir que hay algo que le falta. Y Jesucristo aquí le dice, después que el Señor le dice, por ejemplo, mira lo que dice el Señor. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay un bueno sino los mandamientos sabe, no adulterarás. El Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo no necesito más nada, estoy completo. ¿Ha hablado usted con personas que le dicen: yo no necesito nada, yo no soy pecador, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo estoy bien, yo estoy completo? Pero el Señor le dice: una cosa te falta, admítelo. Entonces nosotros tenemos que llevar a la persona a entender que tiene que admitir que le falta algo. Admitir que le era necesario desprenderse del Dios de su vida. ¿Cuál era el Dios de su vida? El dinero, la riqueza. Darla a los pobres y seguir a Cristo. ¡Wow! ¡Qué propuesta tan difícil! Admitir que necesitaba ayuda. ¿Cuántas veces usted habla con una persona y usted trata de explicarle el plan de salvación y usted quiere que la persona admita que necesita ayuda, pero la persona se niega rotundamente a decir: yo necesito ayuda? O cuando una persona, por ejemplo, está pasando por una situación difícil, emocional o de salud y no quiere ir al médico, no quiere buscar ayuda, entonces usted dice: pero tú necesitas ayuda.
admitir que él necesitaba ayuda. Y esa ayuda solo podía venir de Jesucristo. En cambio, él se consideraba haber guardado todos los mandamientos desde su niñez. Él decía que estaba completo y que no necesitaba a Cristo. ¿Cuántas personas de los que están aquí conocen personas que dicen, yo no necesito a Cristo? Yo no necesito a Cristo. Con la vida que vivo ahora estoy perfecto. De la manera que la estoy viviendo, estoy bien. Estoy completo. Yo he guardado los mandamientos de mi juventud, esto, aquello, lo otro, aquello. Tengo suficiente plata para vivir los días que me restan. No dependo de nadie. Entonces, por lo tanto, estoy bien. ¿Necesitas a Cristo? No, para nada. Entonces, él tenía que admitir que necesitaba ayuda. Y esa ayuda solamente podía venir de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y Él estaba buscando vida eterna, tenía que entender que si la quería, tenía que admitir que solamente Jesucristo era el camino, que solamente Jesucristo era el pan de vida. El salmista David nos revela el secreto de esa condición en el ser humano. Y dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos necesitamos ayuda, porque traemos un estigma desde el mismo vientre de mamá. Traemos ¿cómo dice? La marca genética del pecado, y nadie nos puede liberar de esa condición. La otra letra es la letra B. Entonces el primer paso que nosotros tenemos que buscar con una persona al presentarle el plan de salvación es que la persona admita que necesita ayuda, que admita que necesita algo, que le falta algo. La segunda letra es la B, y dice que la persona tiene que buscar, tiene que entender que tiene que buscar algo más allá de lo que tiene, buscar. Es admirable en cierta medida que este joven haya tenido la osadía de llegar a Cristo y preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está buscando. Es increíble, ¿no? Porque usted encuentra personas que usted le habla en la calle, pero esa persona realmente no tiene ningún interés. Usted tiene que buscar la manera como hablarle, cómo entrarle, cómo decirle, hablarle que tenemos un programa, que la iglesia tiene esto, que la iglesia tiene aquello. Pero esa persona en realidad no tiene ningún interés en cosas espirituales. Es decir, en otras palabras, él no está buscando, él no está preocupado por su futuro espiritual, él no está preocupado por su vida, qué pasará después de este mundo. Él no tiene esa preocupación. Él anda en el mundo simple y llanamente. Pero notamos que el joven rico tenía una necesidad espiritual. Tenía una condición en su alma, en su ser, en lo más profundo de su ser, que él mismo lo sabía. Y dándose cuenta, se acerca a Cristo y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está buscando. ¿Conoce usted personas que, verdad, tienen la buena intención, están buscando, por lo menos están dando el primer paso? Y eso es importante, muy importante. A pesar de que aquel joven creía haber guardado todos los mandamientos, sin embargo, él sabía en lo más profundo de su ser que algo le faltaba. Y por eso él fue a preguntarle a Cristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si él lo hubiera sabido, no tiene que ir a preguntar a Cristo. Y si él hubiera creído que él estaba completo, no va y le pregunta a Cristo. Sí, pero ¿para qué le voy a preguntar a Cristo que cómo debo ser salvo si yo sé que yo espiritualmente estoy bien, estoy completo, estoy haciendo todo lo que debo hacer? Los mandamientos los he guardado, doy mi ofrenda, voy a la iglesia, hago esto, aquello, ¿qué más? No necesito más nada, estoy bien. Estoy bien, pero sin embargo, él sabía en lo más profundo de su ser que algo le faltaba. Y sabe que yo le escuché a alguien predicar una vez decir que
que el corazón del ser humano tiene la forma de Cristo. Y solamente de Cristo puede ser llenado. Cuando usted trata de llenar ese vacío en el corazón, en su alma, de cualquier cosa que no sea Cristo, siempre quedará vacío. Lo podrá. Él tenía suficiente plata, dice la Biblia aquí, que era un hombre rico. Y el rico casi siempre su Dios es el dinero, es la plata. No le diga a un rico que necesita a Dios, porque él tiene su Dios ya. No le diga a un rico que mira, ven por acá, en la iglesia tenemos un almuerzo, repartimos ropa, y si yo tengo todo eso que tú me estás ofreciendo. Es rico. Él quería saber qué buena acción o trabajo él debía hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿O le ha preguntado a alguien en su diálogo? ¿O alguien le ha preguntado a usted, qué debo hacer? ¿Qué buen trabajo puedo hacer? ¿Puedo dar clase en la BBS? ¿Puedo dar una conferencia? ¿Puedo asistir a la iglesia de vez en cuando? ¿O puedo ayudar a los pobres? Porque yo tengo un programa, estoy rico, pero estoy ayudo a familias que son necesitadas. Pero Señor, ¿qué otro trabajo, qué otra acción puedo hacer que me asegure que yo puedo tener la vida eterna? Esa es la idea cuando Él va a hablar a Cristo. ¿Qué trabajo, qué acción puedo hacer para tener la vida eterna? Está buscando. Se la ve, está buscando. Amados hermanos, podemos buscar riquezas, buscar religiones, filosofías y ciencias para creer, pero la salvación viene únicamente por medio de Jesucristo. Usted puede buscar todo lo que usted quiere en la vida, pero la satisfacción espiritual de su alma solamente vendrá cuando usted abra su corazón a Cristo. Punto. La salvación solamente viene por Jesucristo. Saciar el alma, saciar el corazón, solamente viene por medio de Cristo. Es el único que puede llenar ese vacío espiritual, ese vacío moral, ese vacío en el corazón del ser humano. Jesucristo. Hay otra letra. A, B y la C. Y la palabra aquí, la A es admitir, la B es buscar y la C es considerar. La historia bíblica que nos ocupa nos dice que el joven rico consideró seriamente la salvación de su alma. Sin embargo, cuando consideró el precio que debía pagar para seguir a Cristo, decidió no hacerlo. Versículo 23 dice: entonces él, oyendo que Cristo le decía, coge todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, él dice que oyendo esto se puso triste porque él era muy rico. Entonces, a veces, amados, cuando pensamos en la vida eterna, nos olvidamos que aunque la salvación es gratuita, sin embargo la decisión de seguir a Cristo tiene un precio que pagar. Ese no es gratis. Y Cristo le dijo a él claramente: considera lo que te propongo, considera lo que te estoy diciendo y me dices cuál es tu decisión. Él sabía en lo más profundo de su ser que él necesitaba la salvación que Cristo ofrecía. Él sabía que para poder tener vida eterna, solamente Cristo era el instrumento para lograrlo. Pero sin embargo, él consideró, la palabra C, que el precio que tenía que pagar era demasiado alto. ¿Y sabe una cosa? Hay personas
que creen que el precio que tienen que pagar por seguir a Cristo es demasiado alto y hacen la misma acción que hizo este joven. Hay que estar buscando al Señor, hay que estar los domingos yendo a la iglesia. Hay otras personas que todavía lo ponen mucho más difícil, dice, y hay que dar ofrenda también para el reino de Cristo. Y diezmo también. ¿Sabe qué? Yo creo que el precio es muy alto para mí, así que yo creo que voy a seguir el estilo de vida que tengo actualmente. Hay muchas personas hoy en día que consideran que es muy alto el precio que tienen que pagar para seguir a Cristo y prefieren continuar el camino, su camino de perdición. Su camino de perdición. Conscientes de que en cualquier momento, si parten de este mundo sin tener a Jesucristo, sin haber puesto cada cosa en el lugar correcto, sin haber arreglado su vida espiritual con el Señor Jesucristo, pueden, como dice la palabra de Dios, partir a perdición eterna. Y por último, tenemos la letra D. ¿Y qué significa la letra D? Bueno, que hay algo que cada persona tiene que dar. No solamente que una persona tiene que, en la A tiene que admitir, en la B que tiene que buscar, en la C que tiene que considerar, pero también hay algo que la persona tiene que dar. Decidir. Tiene que dar o decidir. La Escritura nos dice que este joven tenía muchas riquezas. Cuando él tuvo su encuentro con Jesús, algo que llamó la atención del maestro fue que este joven había hecho su propio Dios en las riquezas pasajeras de este mundo. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Miren, esta propuesta que Cristo está haciendo a él parece como una locura, porque está hablando de una vida que él no conoce, una vida que usted y yo no conocemos. Está diciendo: tú me estás diciendo a mí que todo lo que yo he acumulado como riqueza, que lo tome, lo venda y le dé a los pobres, y luego venga y te siga a ti, para entonces poder al final yo tener tesoros en los cielos y salvación y vida eterna. Miren, hermanos, esa propuesta, hay muchas personas hoy que difícilmente puedan aceptarla. Sería una locura para un ser humano poder desprenderse de lo que tiene, materialmente hablando, y procurar tener en la eternidad las riquezas espirituales y eternas que Jesucristo ofrece. Por eso el Señor Jesucristo dice: entonces ellos dicen, pero Señor, los discípulos comentan, pero entonces, ¿quién será? ¿Quién va a poder ser salvo? Porque la gente que tiene plata no quiere venir al reino. Entonces Jesucristo dice: es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Bueno, el ojo de la aguja no era la aguja que nosotros conocemos para coser. Era como una puerta en Jerusalén que era estrecha y el camello no podía cruzar por ahí. Pero todavía eso habla de la dificultad de las personas poder desprenderse. Y por eso usted nota que la mayoría de las iglesias, usted no ve personas que son CEO de compañías, usted no ve personas de Wall Street, usted no ve gente que son dueños de cadenas de supermercados, dueños de grandes tiendas. Usted no los mira al menos sentados en los pews. Los presidentes lo hacen y los vicepresidentes, pero lo hacen como una actitud a veces política, de propaganda. Y usted lo nota aquí, los candidatos van a las iglesias y les permiten hablar en el servicio, etcétera. Pero todo eso a veces politiquería, ¿no? Entonces el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es necesario que cada persona
rinda, entregue su corazón a Cristo sin condiciones. Es la única manera que hay. Es la única forma que hay. La palabra de Dios no permite que nosotros le pongamos condiciones a Cristo para alcanzar la salvación que Él ofrece. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la pregunta obligada aquí sería, ¿qué es aquello, hermano o amigo que estás aquí, o hermano que estás en pantalla, que todavía tú y yo no hemos dado a Cristo? No hemos dado a Cristo. Hay algo que cada uno de nosotros tiene que dar. Y aún siendo creyentes, tenemos que considerar que hay algo en nuestras vidas que tenemos que dar a Cristo. Porque no darlo nos cierra la puerta y nos impide poder vivir a la altura de los requerimientos que Cristo pide de nosotros. No darlo nos hace vivir la vida cristiana a medias. Un día, ninguno de los que está aquí estará aquí. Todos, de alguna manera, otros vendrán después de nosotros. Pero la única herencia que tendremos cada uno de los que estamos aquí y los que están en pantalla y todos los que están clamando hoy al Señor en diferentes iglesias alrededor del planeta, es el privilegio, el certificado de saber que tienen salvación y vida eterna en Cristo, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida para vivir junto a Él por la eternidad. Y solamente esos reinarán, sea aquí en la tierra o en el cielo, eternamente. Los demás no. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que cualquier persona puede negarse a dar lo que tiene para seguir a Cristo y para obedecer su mandato, que solamente eso le puede garantizar un encuentro personal con Cristo. Pero debe estar consciente que esa riqueza no durará para siempre. Porque con la salida de nosotros de este mundo, también salen las riquezas. También salen los bienes materiales. ¿Qué vamos a llevar nosotros el día que partamos? Materialmente no podemos llevar nada. Así que la oferta que Jesucristo y la transacción que Cristo le estaba haciendo a él y la propuesta era algo razonable. Naturalmente que nosotros solo pensamos en estas cosas cuando hay momentos en nuestras vidas donde nosotros pasamos por dificultades de salud o pasamos por algún momento o alguna transición en la vida que se nos complica. Por ejemplo, escuché el testimonio de un señor empresario de nacionalidad peruano o ecuatoriano, no recuerdo exactamente. Pero dice que él era un hombre que tenía muchas riquezas. Había acumulado muchas riquezas. Usted conoce personas, ¿verdad?, que tienen muchas riquezas. Y él se enfermó de cáncer. Y era una enfermedad terminal. Entonces él rentó un avión ambulancia para venir a los Estados Unidos para un tratamiento sobre esa enfermedad. Y dice que mientras él viajaba, alguien le preguntó que cuánto estaría dispuesto él a dar de su riqueza para recuperar su salud física. ¿Y sabe lo que él contestó? Todo lo que tengo. A veces hay circunstancias que tienen que venir a la vida de uno, a la vida de las familias, a la vida de las personas,
para hacerles recordar que nosotros no vamos a vivir aquí en este mundo, en este cuerpo de carne y muerte, por la eternidad. Que solamente abrazando la fe en Jesucristo, que solamente dando todo lo que nosotros tenemos a favor de su causa, podemos heredar riquezas en los cielos. Mire lo que Jesucristo le dice. Jesús le dice: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y tú ven y sígueme. En otra palabra, el Señor Jesucristo no solamente le está dando a él la seguridad de la salvación de su alma, le está dando la garantía de que él va a vivir una vida eterna, pero el Señor Jesucristo le dice que tendrá tesoros en los cielos. Una riqueza que no termina, una riqueza que no se corrompe, porque cada riqueza, cada penny, cada dólar que nosotros tenemos ahorrado en el banco del cielo, en el banco del Señor, dice la palabra que hacer riqueza no en la tierra, donde el orín y las cosas materiales la corrompen y la polilla, pero hacerla en los cielos, donde esas cosas no entran. Y por lo tanto, lo que Cristo le está ofreciendo aquí es una riqueza insuperable, es una riqueza superior, es un tesoro celestial, es una riqueza eterna. Y es la riqueza, amado hermano y amigo que estás aquí, que cada uno de nosotros, y yo le invito a usted a abrazar con fidelidad, a abrazar con temor, con temblor, porque cada día que pasa en nuestras vidas debe ser un día para apreciar más la gloria de Dios en nosotros. Cada día que pasa y nos acercamos a ese último día de nuestras vidas en este mundo, es un día que tenemos que apreciar más y más las riquezas que el Señor tiene reservadas para nosotros. Tenemos que apreciar más la salvación y la vida eterna que Él ofrece. Y allá afuera, amados, hay un montón de personas que simplemente están viviendo el día por día. Hay muchos hermanos también. Hay muchos creyentes que todavía, ¿verdad?, están más aferrados a las cosas transitorias de la vida, a las cosas que van a perecer, que van a quedar aquí, que buscar en espíritu y en verdad el reino y la gloria de Dios como corresponde. Este joven rechazó la oferta de Cristo y prefirió seguir viviendo y caminando en la dirección de la perdición eterna de su alma. Es triste, ¿no? Pero lo vemos diariamente. Y las personas que están viniendo aquí al templo para dar tratados y hablar con la gente están conscientes de que la mayoría de las personas simplemente te dicen muchas gracias, pero es muy difícil usted poder inclinar su corazón para que ellos puedan buscar las cosas superiores, las cosas que trascienden, las cosas que permanecen para vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.